A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos nuestros amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo. Un fraternal saludo cordial a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Illimani, que está de aniversario cumpliendo 90 años al servicio de la población. Radio Vanguardia, el sistema de radio de los pueblos originarios y el periódico Ahora el Pueblo. Estamos los paseños y no paseños, como diría un exalcalde de esta urbe, celebrando los 214 años de la gesta libertaria con una serie de actos, como el referido a la solemne sesión de honor en homenaje a la paz de la Asamblea Legislativa Departamental, con presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Como se conoce, el presidente Arce Catacora, en coordinación con autoridades municipales del Departamento de La Paz, desde el primer día del mes de julio, como parte de los actos de homenaje a la gesta libertaria, hace entrega de una serie de obras referidas como al sistema de agua, educativas, puentes, viviendas, alcantarillados, institutos tecnológicos, plantas industrializadoras, el anuncio de entrega de hospitales tecnológicos como el gastroenterológico en este caso y un nuevo centro de medicina nuclear en la ciudad de La Paz. En materia económica, habrá que recordar que las autoridades del área han manifestado que los precios de los productos de la canasta familiar se mantienen estables, pese a los esfuerzos de demostrar lo contrario por algunas personas interesadas en señalar lo contrario. Asimismo, se dice que hay una baja inflación y un crecimiento en la economía en medio de un ambiente de desaceleración, en este caso a la escala mundial, al que se suma una buena noticia generada en las últimas horas, donde se dice que La Paz logra un récord histórico en exportaciones por 2.776 millones de dólares. Estos temas y otros relacionados, reitero, a la economía de La Paz y la postergación de la aprobación de créditos en la Cámara de Diputados hace poco, pues van a ser abordados. Este último, sin duda, ha generado problemas en la población, reacciones contrarias que han expresado su protesta, señalando que es postergar no solo La Paz, sino el país con esta situación. Para este propósito, hoy tenemos el gusto de presentar y darle la bienvenida al economista, analista Martín Moreira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme a este programa tan especial sobre La Paz. Muy contento para hablar sobre los índices económicos, crecimientos demográficos y cómo se proyecta La Paz en el crecimiento del departamento. Perfecto, muy gentil. A continuación vamos a presentar vía Zoom. Está en contacto con nosotros el diputado Sandro Ramírez. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Un placer. Bienvenido a la Red Patria Nueva, el sistema de radios de los pueblos originarios y, claro, Ahora el Pueblo, el periódico de circulación nacional. ¿Cómo está, compañero? Muy buenas tardes. Un gusto saludar a través de Radio Patria Nueva a todos nuestros hermanos a nivel nacional y a nivel internacional donde nos escuchen. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Muy gentil, muchas gracias por contactarse. A continuación tenemos el gusto de presentar al honorable Mario Silva Cayo, presidente de la Comisión Legislativa Jurídica y Régimen Electoral de la Asamblea Departamental de La Paz. Bienvenido. Un saludo, hermano, y también saludar a todos nuestros radioescuchas a nivel municipal, a nivel departamental, nacional, como dice, ¿no? Internacional. Un Perfecto. Saludo. Muy gentil. Bueno, arrancamos rápido la entrevista aquí en el programa Dialogando con el Pueblo, y tiene que ver este fin de semana los paceños. Estamos celebrando los 214 años de la gesta libertaria de este departamento. ¿Cómo encontramos La Paz en cuanto a su desarrollo económico, los avances en materia de educación, salud, caminos de integración y otros? ¿Cómo nos encuentra esta fecha a quienes habitamos esta bendita tierra, síntesis de la bolivianidad? Le voy a consultar a nuestro economista. Adelante, querido. ¿Cómo están? En primer lugar, creo que hay que establecer que La Paz tiene un índice de desocupación del 4.4%. ¿Esto qué quiere decir? Según la encuesta de población económicamente activa. Hay que resaltar que es un índice bajo y que vamos viendo que es sobre la base de personas o demografía del departamento. Hay una buena cantidad de personas, o la mayoría de las personas tienen una fuente laboral o una ocupación donde pueden conseguir sus recursos. En el tema de demografía es muy interesante. La Paz es una ciudad joven. De 4 a 24 años ocupan el 52% de la cantidad demográfica de La Paz. De 25 a 54 años es el 31% de la demografía, y de 55 para adelante es el 17%. Estamos diciendo que La Paz tiene 3.1 millones de habitantes. Es muy interesante. Y en el tema de ocupación, en el tema agropecuario, La Paz está el tema agropecuario ocupa a La Paz un 30%, en el de venta por mayores y menores, el tema de comercio un 22%, en la industria manufacturera La Paz ocupa al 14% de los paceños, en alojamientos, servicios y todo lo que significa turismo estamos hablando de un 8%, es un número muy interesante ese. En el transporte igual un 8% y almacenaje. Construcción tiene un 7%, servicios educacionales un 5%, servicios de salud y asistencias tiene un 2% y servicios técnicos, lo que es administración pública y defensa, La Paz ocupa un 2%. También hay que rescatar algo que decía en la introducción. Es el crecimiento del comercio exterior de La Paz. La Paz ha marcado un nuevo récord, hemos llegado a 2.776 millones de dólares. Esto es muy interesante. Y de esta cifra tenemos que decir, de las mayores importaciones de La Paz, ¿a dónde se van? Se van a la India un 60%, tenemos Emiratos Árabes un 15%, y a Italia un 6%, y después vienen los demás países, ¿no? que tienen relaciones comerciales con este departamento. Hay que aclarar también que de este porcentaje, el 95% es manufacturado, eso es la industria manufacturera, el 4% es minera y el 1% es el sector agropecuario. Recordemos que estas cifras es superior a la del 2021, con que llegamos a 2.484 millones de dólares. En el trasfondo de estas cifras, que quisiera hacer un énfasis especial, es que vemos el proceso de industrialización que está viviendo Bolivia. Se refleja con la participación de la manufactura en el tema de las exportaciones. La manufactura en La Paz es el 95% y hay que resaltarlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un proceso de darle valor agregado a la materia prima. Es algo que lo ha ido proyectando el gobierno de Arce y se está proyectando en hechos reales en cada departamento y su crecimiento. También tenemos que decir que en La Paz en el 2022 ha habido una recaudación tributaria muy alta. Estamos hablando de 16.000 millones de bolivianos. Esa es una muy buena cifra. Eso demuestra el dinamismo del mercado interno, demuestra el dinamismo del departamento, cómo está creciendo y cómo la gente está contribuyendo para el crecimiento, para el beneficio de ellos mismos. El presupuesto general del Estado ha destinado más o menos 4.302 millones de bolivianos al departamento de La Paz.
el 47% de este va específicamente a proyectos productivos, que es algo muy interesante porque se destina bastantes presupuesto para generar industria, para generar condiciones, para generar empleo, para generar bienestar dentro de los paseños. El 24% va al área social, el 21% a proyectos de infraestructura que son vitales, la comunicación, las vías, los nuevos ramales para el desarrollo productivo y industrial del departamento, y por último el 9% va a un proyecto multisectorial. Creo que ahí puedes ver una radiografía de cómo se encuentra La Paz desde su demografía, su inflación y su crecimiento a lo largo de su Producto Interno Bruto a través de sus exportaciones. Qué importante, Martín, de verdad has hecho un diagnóstico importante del Departamento de La Paz. Me voy a trasladar hasta a la ciudad del Alto. Allí está el diputado Sandro Ramírez. Diputado, ¿ha escuchado usted ese diagnóstico que ha hecho nuestro analista Martín Moreira? ¿Cómo ve usted La Paz, tomando en cuenta que usted hasta hace poco, antes de ser diputado, ha sido uno de los hombres protagonistas en la ciudad del Alto, en grandes luchas en defensa de este departamento? Voy con usted. Muchas gracias, compañero Rubén. Un saludo cordial, compañero Martín, como también al compañero Mario Silva. Importante el diagnóstico que nos hace el analista económico, pero sin embargo, más allá de dar este diagnóstico, la población paceña, alteña y el pueblo boliviano toma en cuenta los hechos aparte de los números que tenemos. Y hay que ser bien claros en este aspecto. Ese diagnóstico que da no lo ve de esa manera, lamentablemente, nuestros colegas de la oposición y una parte de la oposición interna que prácticamente le hace entender como Bolivia estuviésemos mal económicamente. Que tan referencia tan importante que hizo conocer compañero Martín, que de verdad para mí es muy importante, que ojalá quienes estén viendo el programa puedan sacar sus balances o propiamente su análisis para poder de esa manera establecer el trabajo que realizamos. Autoridades legislativas como parte ejecutiva, el trabajo en conjunto hace que nosotros podamos llevar adelante un trabajo abierto de compromiso de atender la demanda del pueblo boliviano y tomando en cuenta que también tan importante es el legislativo de aprobar muchas leyes que van en beneficio propiamente del pueblo boliviano. Es muy importante también hacer análisis, de tomar en cuenta y hacer que nuestra población conozca dentro del compromiso económico que tenemos, que lamentablemente algunos desprestigian ese trabajo, desconocen ese trabajo. De lo que estábamos tan mal económicamente, hoy en día tenemos una estabilidad económica mejor que nuestros hermanos vecinos países que tenemos. Como un ejemplo, en el tema económico de la moneda nacional, Argentina está en una situación difícil que en sus años buenos que tenía Argentina, tenía una economía más estable que la nuestra y nosotros hemos demostrado con nuestra economía la importancia que debemos darle al pueblo boliviano. Y creo que desde ese punto de vista, como diputado ahora y ex dirigente de la Ciudad del Alto, nos habíamos abocado netamente al desarrollo y al progreso. Y tenemos que aclarar, la Ciudad del Alto, esta ciudad revolucionaria, esta ciudad que le ha dado mucho a Bolivia, no solamente hoy, el 2019 que tuvimos el golpe de Estado, que hemos recuperado la democracia, sino también el 2003 que se han recuperado los recursos naturales, no solamente para la Ciudad del Alto o para La Paz, sino para el pueblo boliviano. Esa referencia da a entender claramente que el alteño lucha para poder sacar adelante y llevar adelante nuestra Bolivia con un compromiso siempre de desarrollo. Somos un país que tenemos que ser también, al margen de las críticas, decirles que tenemos apostado juntamente a nuestro presidente Luis Arce un gran desafío de llevar adelante la economía a través de la industrialización de nuestra materia prima, que es muy importante. Para muchos, principalmente países norteamericanos, países neoliberales, eso es lo que no quieren, que nosotros seamos independientes y nuestra materia prima no salga como ha salido bruto y retorne en otro material que lamentablemente nosotros tenemos que consumirlo ello.
Es por eso este desafío, y creo que desde el Legislativo nosotros tenemos ese firme compromiso con nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, al cual el pueblo boliviano ha ido a las urnas y ha votado para que nosotros respondamos de esa manera con gestión de desarrollo, gestión de progreso propiamente, y a través del trabajo que debemos implementar ese compromiso que tenemos con el pueblo boliviano, con los bolivianos y las bolivianas. Perfecto, muy gentil. Muchas gracias, diputado. Manténganse, por favor, en línea. Honorable Mario Silva, ¿cómo usted ve cómo nos encuentra esta fecha a los paseños cuando estamos a poco de celebrar los 214 años de nuestra gesta libertaria? Sí, qué importante es las cifras que nos da aquí el hermano Martín. Yo creo que basta de estigmatizar, como decían, ya no se va a vender el gas natural a Argentina. Conocemos, con las cifras que nos da Martín, pues hay que potenciar todo lo que es producción, hay que reactivar la economía, porque no se olvide, yo he trabajado muchos años en yacimientos, he sido dirigente de allá, conozco, he estado en plena privatización. Y cuando he regresado, también hemos recuperado. Usted sabe que el 82% se lo llevaban, 18% se quedaba. Y Martín lo debe saber muy bien porque es economista. A partir de ello, el instrumento político, por la soberanía de los pueblos, ha hecho que se potencie. Ahora la derecha estigmatiza, ya no vamos a vender a Argentina. Y qué bueno que tengamos economistas como Martín, ya nos está dando. Y por eso, y por muchas cosas, la Asamblea Legislativa Departamental, ayer hemos debatido hasta las 10 de la noche y estamos haciendo 20 nuevos proyectos. Hay que potenciar al norte paceño. Y Sandro tiene mucha razón. Ha estado en la lucha del gas, lo conozco, dirigente también. Yo para entonces estaba dirigente en yacimientos. Conocemos. Y el que conoce va a hablar con propiedad. Y yo a veces me imagino y digo, si no hayamos recuperado los 82%, íbamos a estar como antes. A partir de ello mejora todo Bolivia. Mejora en carreteras. Mire, solamente un ejemplito muy pequeño. En más de 180 años había 980 kilómetros asfaltados. Y en estos años, hasta donde está nuestro hermano presidente Arce Catacora, se ha hecho más de 8,000, o sea, 8 veces más. Entonces, ya basta de que la derecha tenga que estigmatizar de esa manera. Yo sé que son el 5, 6 o 10% a lo mucho, pero queriendo asustar a todos los bolivianos. Y quiero decirles, son 24 proyectos en el departamento de La Paz. Por ejemplo, la construcción de electrificación en comunidades y municipios. Estamos hablando de 87 alcaldías, las 20 provincias. Tenemos carreteras, 11 carreteras en proyectos. Tenemos 2 puentes. Estos son proyectos nuevos que según los convenios, el mismo presidente Arce Catacora va a tener que ayudarnos porque son convenios. Tienen que poner su parte las alcaldías y la gobernación. Por eso es importante. Mire, hay riegos, perforación de pozos, más de 30 pozos que van a perforar porque el agua es vital, el agua es vida. Con estas aclaraciones, me olvido su nombre, Rubén, con estas aclaraciones quiero decir al departamento de La Paz, no hay que tener miedo. La Paz siempre ha sido trabajadora. Y Martín sabe, en años pasados teníamos la industria manufacturera, Soligno, una empresa muy grande, Forno, Said, la construcción de carrocerías para los micros que hasta ahora trabajan. O sea, La Paz era el pilar fundamental y el motor de la economía boliviana.
Y ahora con estos proyectos vamos a ir adelantando. Rubén, y tenemos otro, por ejemplo, nosotros como quien les habla, el presidente de la Comisión Jurídica, había un desafío el 2015 del Estatuto Autonómico. No han podido llevar por dos factores. Uno, porque no han socializado a las 20 provincias, y otro, por no consensuar con los políticos más relevantes para entonces. Ahora los asambleístas no nos vamos a tampoco aplazar de esa manera. Ya hemos hecho había una aprobación de la agenda legislativa 2023-2024 en junio. Los primeros días de junio ya está aprobado. Lo que es ahora debemos trabajarlo. Esto nos va a servir de mucho porque a partir de ello, cuando tengamos el Estatuto Autonómico, que en estos momentos está en borrador ya aprobado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces nos falta poco. Ese Estatuto Autonómico va a hacer a que todo lo que es económico en el Departamento de La Paz se quede. Y por ahí vamos a potenciar con ese dinero a todo el norte de La Paz. Y basta, le escuché a nuestro hermano Sandro, basta de estar dependiendo de Santa Cruz, de Cochabamba. El Departamento de La Paz tiene que ser productor de ganadería vacuna, ganadería porcina, la carne de pollo, pescado. Tenemos ahorita funcionando el ingenio azucarero. Hay que hacer el ingenio arrocero. En el norte de La Paz tiene que estar. Por eso el presidente Arce Catacora, muy sabio. Las carreteras son totalmente importantes. Ha hecho entrega de más de 42. Antes eran arroyos, ahora son puentes. Eso nos va a ayudar a que se reactive la economía en el Departamento de La Paz. Acuérdese, 1 año o 2 años más, La Paz vuelve a ser el pilar fundamental de la economía boliviana. Por eso es importante, yo siempre voy a agradecer a un presidente de que haya hecho carreteras. Anteriormente Evo ha hecho muchas carreteras. Hoy nuestro presidente continúa. Y los transportistas estamos muy agradecidos porque esas vías, usted sabe, toda vía, carretera, camino, es las venas de todo Bolivia. Y es importante que esas carreteras son las que van a llevar progreso al último rincón de Bolivia. Decirle desde estos medios de comunicación a nuestro presidente que siga trabajando y no nos asustemos los bolivianos. No podemos asustarnos cuando dicen ya Argentina ya no nos va a comprar. Ya lo ha dicho Martín, vamos a hacer producción, vamos a reactivar económicamente todo lo que es producción y desde ahí vamos a salir adelante. Perfecto, le voy a pedir al diputado Sandro Ramírez que active su micrófono porque vamos a arrancar con él. Hace poco en la Cámara de Diputados no se ha logrado conformar la directiva para sesionar la semana que estamos cerrando, postergando de esta manera 4 créditos hasta el mes de agosto, recién lo harían, el que ha provocado serie de reacciones contrarias en la población, sobre todo en el departamento de La Paz. ¿Qué nos puede decir sobre este particular, diputado? Voy con usted. Bueno, compañero Rubén, tenemos que aclarar en este tema que lamentablemente ante esa intransigencia y tal vez tendremos que decir con nombre y apellido de la oposición y la oposición interna ha hecho de que se retrasen muchos préstamos de crédito que iban a ir en beneficio del país. Lamentablemente, tenemos que decir, por culpa de ellos, no vamos a poder ingresar con estos préstamos porque no sé si ellos lo hacen a propósito, que nosotros llevemos la gestión con estos créditos que van en beneficio del país, porque si no alcanzamos a aprobar estos créditos en su debido momento y no alcanzamos al mes de septiembre, lamentablemente estos créditos se van a ver postergados hasta el siguiente año.
Y eso va a ser responsabilidad de aquellos colegas diputados de la oposición interna, puedo decir directamente, porque dicen ahora, ¿no? Tenemos que saber para qué son esos créditos. Si el ministro o los ministros quienes han ido a defender propiamente estos proyectos han sido explícitos, claros, el por qué y para qué son estos préstamos. Y no solamente es ello, que nosotros como Cámara Baja hemos cumplido con el trabajo de aprobar las leyes, pero lamentablemente en Senado han hecho dormir muchos de estos proyectos. ¿Y eso qué querían? Retrasar el desarrollo del Departamento de La Paz, retrasar el trabajo que tan anhelado lo tienen los hermanos que tenemos en las diferentes comunidades y provincias. Como un claro ejemplo, si no se movilizaban nuestros compañeros, quienes han venido aquí a la Asamblea a exigirle al senador Hilarión Mamani que apruebe ese proyecto de ley que iba a darse inicio este mes, propiamente como aniversario del Departamento de La Paz, no iban a aprobar. Han tenido que aprobar a presión. Eso pareciera ser, yo me doy a entender, hace muchos años atrás, cuando fui dirigente de la Federación de Mineros, veníamos a presionar, a marchar a las calles ante los gobiernos neoliberales. Eso se hacía antes. Era una muestra, como si fuera para nosotros como autoridades. No le perjudican al presidente Luis Arce, no le van a perjudicar a los diputados quienes apostamos por el desarrollo del país, le están perjudicando a nuestros hermanos ciudadanos. Lamentablemente, estos hechos, desde retraso de estos proyectos de préstamos, van a tener su repercusión más allá adelante, donde la propia población va a tener que sacar su conclusión y decirles propiamente, y ahí están los enemigos del país, quienes no quieren aprobar estos créditos, que no se están prestando para pagar sueldos, que no se están prestando como lo hacían en los gobiernos liberales para proyectos que iban en beneficio propiamente de ellos mismos y no de la población boliviana. Y eso demuestra realmente la falta de compromiso con el país entero. El país en este momento, nuestros hermanos bolivianas, quieren escuchar de nosotros que estemos aprobando leyes, proyectos de préstamos, evidentemente, para el desarrollo del país, para atender la demanda del país. Tema educación, salud, integración caminera, que es tan importante, y compañero Mario, tú conoces muy bien. Si no tenemos puentes, ¿cómo van a llegar nuestras movilidades al destino para trasladar los alimentos que tienen que sacar nuestros hermanos quienes producen el alimento y tienen que traer a las ciudades? El Departamento de La Paz principalmente, esos puentes de integración que tú conoces también, compañero Mario y compañero Martín, tú como analista prácticamente en estos temas, es el puente de dos departamentos, Cochabamba-La Paz, que tan importante nos están quitando el derecho a nuestros hermanos ciudadanos principalmente. Entonces yo, compañero Rubén, quiero exhortarles una vez más, ojalá nuestro presidente de la Cámara de Diputados debería tal vez en esta semana haber puesto en conocimiento ya sacar la agenda para que nosotros podamos hacer la sesión de aprobar estos proyectos de ley, porque es muy importante el país. Nosotros como legisladores no deberíamos ver los recesos tal vez, estos recesos que a veces uno dice, ¿no? ¿Por qué vacación? Quien tiene compromiso con el país no se preocupa mucho de ello porque tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mostrándole luces de esperanza, de desarrollo, como lo estamos haciendo junto a nuestro presidente Luis Arce Catacora, que prácticamente que tiene ese firme compromiso de atender la demanda y como hemos iniciado este mes de julio, inaugurando obras, entregando obras y el compromiso de escucharles a los hermanos en los diferentes municipios, escuchar su demanda y verles alegres de recibir obras que van en beneficio de ellos es lo más importante de estar o de trabajar por ellos, porque eso es lo que uno tiene o ha aprendido o se ha formado dirigencialmente y hoy en día tenemos la oportunidad de estar como diputados, de atender todas esas demandas que tenemos a nivel nacional principalmente, pero a nivel departamento como aniversario también tenemos nuestra tarea de atender todas esas demandas de nuestras organizaciones sociales, las cuales nos debemos mucho cada uno de nosotros quienes estamos en el órgano legislativo. Gracias, diputado.
En el curso de esta jornada de sábado, honorable, se va a desarrollar una solemne sesión de honor de la Asamblea Legislativa en homenaje a los 214 años de la gesta libertaria del Departamento de La Paz, entiendo con la presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, donde con seguridad se van a destacar tareas que han venido cumpliendo de este lugar que le compete en el Legislativo. Me gustaría conocer sobre el particular. Adelante, por favor. Sí, Rubén, justamente el día sábado, mañana tenemos a las 9 de la mañana el salón de interpelación de la Cámara de Senadores, el acto central, y están invitados el presidente, se le ha pasado invitación a todos los gobernadores, seguramente van a estar, ya han confirmado muchos de ellos. Se está invitando a los 87 alcaldes del Departamento de La Paz, también a los ejecutivos de las 20 provincias, a las organizaciones sociales, y también estamos haciendo llegar a las embajadas. Como es sede de gobierno, es importante decirle también a Sandro, hay que hacer fuerza. ¿Y cómo se hace fuerza? Uniéndonos. Eso sabemos muy bien, porque yo me acuerdo cuando yo he estado de concejal estaba el 2015 al 2021, con Sandro hemos estado de diputados electos, el golpe nos han sacado, ¿no? He estado también en el Ministerio de Viceministerio de Transportes. Entonces, cuando uno conoce y tiene que nomás, con la humildad, tiene que bajar, decirle al presidente de la Cámara de Diputados que es importante bajar la tensión, ir con humildad, pedirles a todos que esto se pueda aprobar. Son regalos, de ahí debe haber muchos regalos para la paz. Seguramente nuestro presidente mañana nos hará conocer, en su discurso, también el gobernador Santos Quispe, mañana nos van a hacer conocer qué obras más hay para la paz, y decirle a todos los paseños, deberíamos sentirnos muy orgullosos porque hoy por hoy hemos avanzado mucho. Y decirle, Rubén, que viva la paz. Que viva la paz. Con nuestra yaucha, con nuestra salteña, nuestro chairo, nuestro pan, mazaqueta, su queso y su café. Hay muchas cosas en La Paz, hay muchísimas cosas, el plato paceño. Entonces, todas esas cosas seguramente mañana van a dar a conocer. Gracias, Rubén. Muy gentil. Bien, Martín, el presidente Arce Catacora hace poco ha entregado a lo que ya señaló aquí el honorable, 22 puentes, unidades educativas, sistema de riego, el anuncio de plantas de industrializadoras. Esto ya en el norte paceño, ya se ve al norte paceño como una forma de potenciar y además un futuro económico bastante con un horizonte amplio para los paceños. ¿Así tenemos que interpretar? En primer lugar, hay que ver el norte paceño como el futuro de La Paz en el tema agrícola. Como lo dice el diputado Silva, es una forma de ver el futuro adelante. Tenemos un gran proceso agrícola en este lugar, porque aparte de la agricultura, aparte del clima, aparte de todas las condiciones geográficas para realizar actividades tanto agrícolas como pecuarias, también se puede ver o se puede empezar a trabajar el tema de industrialización con ciertos alimentos cítricos, en el caso de Caranavi, si no me equivoco que hay una planta de cítricos en Caranavi, pero también fuera de toda esa inversión hay que pensar seriamente en los temas logísticos, en los temas de las cadenas de suministro, que son muy importantes para el desarrollo de estos clústeres y de estas inversiones públicas, porque recordemos que con las carreteras, que recordemos con los almacenajes, recordemos con una buena distribución del producto a nivel nacional y con los excedentes que vayan a exportaciones, vamos a generar condiciones no solo para el departamento, sino vamos a generar condiciones a nivel nacional. Recordemos que la inversión pública del Estado, y en especial que hace en La Paz, va para diferentes sectores, va desde centros de investigación de desarrollo tecnológico nuclear,
nuclear hasta hidroeléctricas, el de Miguillas. También tenemos la implementación de la planta de transformación de acopio y almacenamiento de granos, esto en Ixiamas. Este proyecto es muy interesante porque estamos recolectando el grano que va a ser entre soya, sorgo y otros, que van a generar también un impulso para las plantas de biocombustibles en el Alto, que es una planta muy interesante. Recordemos que esta planta de biocombustible que vamos a tener en el Alto, aparte de generar emprendimientos como las pequeñas empresas de colectoras de aceite, va a generar un excedente en aceites y glicerinas en su producción. Este excedente solo nosotros consumimos un 10%. El 90% de esto se va al exterior. Y eso genera nuevos recursos y nuevas divisas para el país. También hay que hablar algo que decía aquí el asambleísta, es algo vital. Yo me acuerdo la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando Gonzalo Chávez firmó con Enron, avaló a Enron y le dijo: Enron está avalada para vender el gas de los bolivianos y regalar el gas de los bolivianos. Gonzalo Chávez, uno de los analistas que anda rondando por ahí, ese mismo señor quiere volver a las mismas, a esta Bolivia privatizada que vende la materia prima, a esa Bolivia quiere volver. Pero vemos que el proceso que hace el Estado, este proceso de inversión que genera matrices exportadoras en todos los departamentos, no simplemente en La Paz, vemos que estas matrices exportadoras están supliendo, ya no dependemos de un solo producto, como antes lo hacían. Primero, en la primera época de Bolivia, estamos hablando del 50, 70, 60, los minerales, después vino el gas. El gas lo vendieron por la primera parte privados, pero la segunda parte fue nacionalizado y fue para la redistribución de todos los bolivianos. Ahora estamos hablando de una matriz exportadora desde el litio hasta la agropecuaria, y es donde se potencializa el norte paceño. Ahí es donde se empieza a potencializar la parte agropecuaria. La agropecuaria en Bolivia es muy importante. Recordemos, para cerrar, que en cuestión de oleaginosas se ha llegado a exportar $3.400 millones el 2022. Esa es la potencialidad de Bolivia. Si potencializamos nuestra agropecuaria en el norte paceño y nuestra pecuaria en especial, vamos a tener material de exportación y un mercado interno completamente saneados, completamente satisfecho, y los excedentes, por supuesto, van a salir al exterior con muy buenos precios. Creo que ese es el camino que sigue La Paz y ese es el camino que el presidente Arce nos pone hasta el 2025. Perfecto, nuevamente vamos a comunicarnos con el diputado Sandro Ramírez. Diputado, pensar en inversiones para el norte paceño al parecer ahora es una oportunidad de desarrollo y crecimiento para el departamento de La Paz, como así lo acaba de manifestar nuestro economista invitado Martín Moreira. Voy con usted para conocer un criterio sobre este particular. Evidentemente es muy cierto lo que dice con nuestro analista economista Martín. El norte de La Paz es algo que nosotros deberíamos haber hecho hace muchos años atrás. Pero hoy nuestro presidente apuesta por el norte de La Paz, por el desarrollo, y las cuales nosotros como legisladores apoyamos esa decisión. Pero es muy importante. Por eso hemos iniciado el mes de julio con las nuevas carreteras Escoma-Pacobamba, al norte de La Paz. Los dos puentes, Río Seco, Río Seque, que va prácticamente a integrar ya la cumbre directamente al norte de La Paz. Eso nos va a dar la oportunidad, y lo que decía también nuestro compañero Martín, las grandes inversiones que se está haciendo, ¿no?, con un futuro más allá, al margen de las plantas de procesadora de nuestros alimentos que ya tenemos en el norte de La Paz, que se han inaugurado recientemente también, como también el tema de los puentes, que son para nosotros la carretera tan importante para poder así de esa manera llegar al norte de La Paz. Y nos convertamos como departamento de La Paz en el futuro y el desarrollo del país. Me gustaría mucho más allá de hacer conocer, compañero Martín, tú que conoces en este tema, se hablaba incluso no solamente de que nosotros debemos implementar la soya, el maíz en el norte de La Paz, y sino también creo que en los años pasados se hacía la excavación de nuestros pozos petrolíferos que también tenemos al norte de La Paz, ¿no? Y si bien en su momento creo que pareciera que hubiera habido un sabotaje al no dar cifras exactas, porque eso estamos nosotros haciendo también ese análisis,
en materia de exploración propiamente, no debo hablar en ese tema, porque yo vengo de un sector minero, en las cuales conocemos y sabemos que muchas veces, que donde hay yacimiento, nos dicen que no había habido y aparece al siguiente año que sí, evidentemente había habido yacimientos y son otros quienes están produciendo. Entonces, es muy importante para nosotros todo ello, pero más allá, que también hacía una referencia de las plantas hidroeléctricas que tenemos al norte de La Paz, también es muy importante eso de hacer ese conocimiento que tenga la población boliviana, pero también nos va a dar más allá del horizonte de ver con la materia prima, con la crianza de los pollos, que también ya hemos hecho una gran referencia aquí cuando Cochabamba, Santa Cruz, decían que no había maíz, que no habían los pollos para hacer llegar al departamento de La Paz, ahí salieron los pollos yungueños. ¿Se acuerda, compañero Mario, tal vez usted mismo, compañero Rubén, que eso ha dado un fuerte golpe que sí, nosotros podemos prepararnos más allá, podemos hacer ese trabajo. Y creo como paseños tenemos que apostar a hacer ese trabajo de que ya no más ser dependientes de otros países que lamentablemente nos veían a nosotros como mendigos. Y nosotros, como bolivianos, tenemos que ver que habíamos tenido tanta riqueza, que muchas veces se dice, no, tenemos de todo y no sabemos qué vamos a valorar, y no nos hemos dado cuenta en su momento. Hoy que tenemos tanta riqueza en Bolivia, creo que va a ser muy importante, no solamente nuestro salar de Uyuni, sino no solamente también los minerales, que hoy en día hemos podido ver más de cerca, los minerales raros, que nos ha extrañado bastante. Yo que con varios años en minería, realmente me sorprendió bastante que habíamos sido ricos no solamente en los minerales que son tradicionales que tenemos en Bolivia, sino de otras más, y las cuales nos va a dar frutos, más allá de lo seguro que estamos con lo que estamos haciendo hoy en día, con mucha responsabilidad de apostar al desarrollo y la integración en el norte de La Paz, pero también desarrollar el país entero como compromiso que tenemos como diputados nacionales. Y creo que eso va a ser muy importante, y compañero Mario, como asambleísta departamental, también es un tema que él también tiene que ver durante la gestión que nos sobra todavía, de poder seguir trabajando y hacer nuestra tarea de atender todas esas demandas, y principalmente de no olvidarnos de nuestras organizaciones sociales, quienes nos dan el valor y la fuerza de seguir trabajando y hacer realidad todos estos compromisos y todos estos desarrollos que van a ser en beneficio siempre, ¿no?, de todos los bolivianos y bolivianas, y estamos por seguros que eso va a ser una gran realidad. Perfecto, muy gentil, asambleísta Silva. A ver, este tema usted ya lo ha abordado hace poco, pero permítame insistir. La Paz antes se denominaba como la ciudad metropolitana, no solo por la concentración política, decía, sino porque habían importantes fábricas textiles, así recuerda usted, se encontraba en esta región del Illimani. Pero por varios factores, entre ellos, al parecer, por las pocas condiciones que han dado las autoridades municipales, pues han emigrado estas fábricas. ¿Qué hay que hacer para recuperar eso que se denominaba antes la ciudad metropolitana del país? Lo importante, Rubén, la reactivación económica es importante. Por eso estamos planteando el estatuto autonómico para que todo lo económico se quede en La Paz y adelantar en agropecuaria. Es importante. Todo el norte paceño tiene que reactivarse con todo lo que es agropecuaria, ganadería. Todo ello va a hacer a que salgamos adelante. Ya lo decía Sandro, en el pasado había un pozo que se estaba perforando. Era en Liquimuni. Justo entre el Beni y La Paz. Era un pozo petrolero, le estoy hablando de la década del 88, 89, el pozo Liquimuni, pero como Santa Cruz estaba para entonces el pozo petrolero Vuelta Grande, un pozo que recién habían descubierto, la atención se ha ido a Santa Cruz y aquí ese pozo lo han tapado. ¿Y por qué le digo? Porque en Puerto Linares se ha gastado muchísimo dinero. Cuando estaba el de gerente, no había presidente de yacimientos. Había un gerente general que era Juan Gonzalo Carrasco, el ingeniero petrolero,
se ha hecho una planta de almacenamiento de combustible en Puerto Linares. Esa vez estaba en construcción el puente Zapecho, se pasaba en balsas. Ahí estaba la planta de almacenamiento de combustible. Ya estaba alistando. Hay mucho egoísmo. Han llamado la atención con el pozo petrolero de Santa Cruz y todos se han ido por allá. Y tenemos todavía ese pozo petrolero en Liquimuni que todavía está en reserva. Si las autoridades van a ir a todavía hacer esos estudios, de seguro que van a pescar y La Paz se va a potenciar más de lo que estamos pensando. Ejemplo, otro. También he estado yo el año pasado, era presidente de fiscalización minera. Mire, aquí, yo creo que aquí nuestro hermano Martín, economista, esto le importa mucho, porque tenemos entre empresas y mineras, tenemos 1.320, hasta donde yo he podido hacer el censo. ¿Y sabe cuántos son los que aportan regalías? Para entonces eran 297 entre empresas mineras y cooperativas. O sea, yo mando notas a un lado, a otro lado, he hecho inspecciones oculares, se aportaba 197 millones anuales. Con esa inspección ocular, la fiscalización, ha subido a 357 millones, casi el doble. Pero no aportan casi 1.000 entre empresas y cooperativas. Si aportaran todos, Rubén, estaríamos sobre los 800, 900 millones de bolivianos anuales. Y nos sobraría plata para hacer carreteras, puentes. Esa sería la mejor reactivación económica en La Paz. No se olvide que en Tarija el gas natural pues no pueden llevar en bidones, en nada. Eso sale directamente a la venta. Pero el mineral, que es el oro, pues uno saca y se lo lleva. El otro saca y lo poco declaran para que entre regalías. Entonces se necesita. Yo he trabajado hasta por ahí. He tenido problemas con una empresa minera la 15 de mayo. Hemos tenido problemas, enfrentamiento entre mineros y pobladores. Casi ha habido muertes, los han ganado a 354 policías. O sea, es fuerte la explotación minera. Eso, por ejemplo, el gobierno autónomo departamental de La Paz debería dar más énfasis. Con eso estoy más o menos aclarando cómo podemos potenciarlo. Perfecto, muy gentil. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo. Estamos hablando de La Paz y bueno, las potencialidades que tiene este departamento del país. ¿Querías aportar algo, Martín, adelante, a lo que señalaba el asambleísta Silva? Es muy interesante lo que dice el asambleísta Silva, porque hay que ver la potencialidad minera del departamento. Recordemos que el departamento en Producto Interno Bruto hemos llegado a 11.774 millones de dólares. Más o menos es el 5.1%. De su crecimiento, de su PIB de La Paz. Pero hay que aclarar que en el tema de exportaciones, La Paz, por ejemplo, lo que más exporta, que hemos batido un récord, que estamos en 2.770 millones de dólares, pero lo que sale más y lo que tiene mayor explotación es en el área minera, es el oro en bruto, que ha llegado a 50.165 kilos, y esto equivale a 2.268 millones de dólares. Estamos hablando de que hay una fuerte producción minera aurífera. En estaño sin alear está en 5.420 kilogramos, y esto equivale a 183 millones de dólares. A 183 millones de dólares. Estamos hablando en artículos de orfebrería que ya llega que son 2.350 kilos, y esto equivale a 87 millones de dólares. Y vamos viendo que el café,
que el café, que es de la parte del norte de La Paz, está aportando con 2.494 kilos, y esto equivale a 16 millones de dólares. Entonces vamos viendo que la minería está muy fuerte en el departamento, está muy asentada. Y aquí yo veo algo muy, muy positivo para el departamento. La ley del oro, en sí la ley del oro, va a empezar a generar una nueva matriz exportadora. Esta matriz exportadora, ya conducida por el Banco Central de Bolivia, va a empezar a generar regalías, como usted decía, mayores regalías para el departamento, porque el Banco Central de Bolivia va a comercializar directamente este oro dore, que se lo vende, este oro dore a 80-85 grados de pureza, se lo va a refinar, como todos sabemos, de la ley del oro, al 9.9%. Esto va a ser una materia de inversión o una divisa, pero ahí tenemos la ganancia directa para el departamento, porque el departamento resulta ser uno de los que explota y de los que tiene más concentrada la minería aurífera en el departamento. Y aquí también hay una incidencia y es una mirada que tienen que hacer nuestras autoridades, que tenemos el café, ¿no ves? Pero del café también tenemos un montón de cítricos, que creo que el camino agropecuario como una matriz exportadora para La Paz, que tiene que ser trabajada todavía. Tiene que haber inversiones, tiene que haber logística, carretera, todo eso se tiene que implementar y estamos en eso. Pero la matriz exportadora de los minerales, del oro, del estaño y de todo lo que viene con estos clústeres como la joyería en el tema artesanal, que son 2.500 kilogramos de artesanía en tema oro, se tendría que repotencializar. Tenemos la ley del oro para repotencializar, pero tenemos que ver, lo que usted decía, tenemos que ver que estas cooperativas, estas empresas empiecen a aportar con mayor severidad para que este Producto Interno Bruto de 11.000 millones de dólares que tiene el departamento pueda duplicarse fácilmente con el oro, fácilmente con una matriz exportadora agropecuaria. Tenemos estos dos clústeres que ya están desarrollados y ver a futuro, porque en el tema de exploración estamos hablando de 5 a 10 años para el tema de exploraciones. Liquimuini, que fue una buena opción cuando estuvo PDVSA, queriendo explotar a través de yacimientos, ahora no me acuerdo, era una subsidiaria, ¿no? Pero ahí vemos que esto tiene todavía de 10 años. Esto es una tarea también para yacimientos que tenemos que encargar los paseños para que se empiece a trabajar este clúster exportador más para el departamento. Perfecto, vamos a seguir hablando de economía. Voy a ir con el diputado Sandro Ramírez. Hace poco, diputado, el presidente Arce Catacora, a tiempo de entregar viviendas en el municipio de Carabuco, del departamento de La Paz, ha manifestado que la industrialización no es un sueño y que Bolivia ya está encaminando a tiempo de asegurar que hasta fin de año se van a entregar, decía, 2 factorías para La Paz. Me gustaría conocer un criterio sobre el particular y esta misma consulta va después para nuestros 2 invitados. Adelante, diputado. Sí, muy importante ha sido la participación de nuestro presidente haciendo mención del tema de dar dignidad, calidad de vida a nuestros hermanos bolivianos con las viviendas. Las viviendas sociales es una realidad que como bolivianos y bolivianas tienen que implementarse tomando en cuenta que ha sido una gran necesidad. Pero así también, a su vez, hemos visto y hemos podido establecer que esta realidad de la demanda, nuestro presidente ha sacado un nuevo presupuesto a través del Ministerio de Obras Públicas para que se atienda en todo Bolivia, que eso va a dar mucho para poderles dar dignidad propiamente a la población boliviana. Pero sin embargo, creo que es muy importante establecer también que en realidad para muchos que quieren o se muestre un fracaso, hemos demostrado con hechos el hecho de dar esta gran alegría, no solamente un solo sector, sino también en los diferentes municipios a nivel nacional y especialmente en el departamento de La Paz, nos ha permitido que nuestros ciudadanas tengan esa calidad de vida. Y la gran alegría, yo he estado en esta semana, el día martes hemos estado en la ciudad del Alto, ¿no? Precisamente uno de los distritos también como el distrito 7, en las cuales hacía una referencia el vecino que ha tenido su vivienda al momento de entregar,
Y creo que esa es la gran alegría de nuestro presidente y de todos quienes hacemos ese trabajo de compromiso, de firmar tal vez las leyes de beneficio que van con préstamos también con relación a otras obras, de darles esa dignidad. Decía, yo antes vivía en una casa de techo, pero también con las paredes de calamina. Y hoy decimos a ellos, ¿cuál es la calidad que ellos tienen? Realmente la gran alegría. Y eso da lugar a que nosotros estemos cumpliendo con el país, dignificándole al país, dándole esa oportunidad propiamente, y en este trabajo que hemos iniciado hace muchos años atrás, debo decir también cuando estaba de ejecutivo, en las cuales creo que ha sido una gran forma de atender la demanda del pueblo boliviano, y más allá de lo que tiene su compromiso propio el país entero con nuestro presidente, que apuesta siempre a atender la demanda de la población boliviana. Muy bien. A ver, Martín, la industrialización no es un sueño y que Bolivia ya está encaminado. ¿Eso es así? Así lo ha manifestado el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos hablando de que en todo Bolivia se ve, y en todos los departamentos, en comunidades, se ve industrias. Recordemos la de Chuquisaca, la de la planta de Chirimoya, que es un buen ejemplo de cómo está llegando la industrialización a todos los bolivianos. En La Paz tenemos una gran inversión en tema de infraestructura y en el tema de industrial, en esto de los cítricos de Caranavi, esta planta de granos que va a estar en Ixiamas. También tenemos el tema de la fábrica de plantas industriales, creo, de papa, creo que tenemos, tenemos de papa. Entonces vamos viendo que el Estado empieza a proponer cosas muy interesantes, generar en primer lugar soberanía alimentaria, que es clave. 2, para proteger esta soberanía alimentaria que pone el Estado, pone los cupos de exportaciones. Yo creo que los cupos de exportaciones benefician a todo el país, porque son la clave de que el mercado interno sea sólido y sea solvente y que permita una inflación reducida. El 0,8% es fruto de los cupos de exportaciones. Entonces en La Paz se va viendo que este tipo de industrialización sí, ahora sí es una realidad. La inversión del Estado es muy fuerte en este tema. Y para complementar un poco al diputado Sandro, a la asambleísta Sandro, en el tema de créditos a viviendas de interés social, hay más o menos 19.474 beneficiarios y alrededor, hasta mayo, y alrededor un desembolso de 6.423 millones de bolivianos. Eso es muy interesante, ese dato, porque vemos en cantidades reales cuánta gente y cuántas familias son beneficiadas con los créditos de la vivienda de interés social. También en los créditos productivos vamos viendo que ha crecido bastante. Hay 296.000 beneficiarios en La Paz, y de los cuales hay un desembolso de 23.550 millones de bolivianos. Estas cifras nos alientan a decir, en La Paz hay industrialización, en La Paz hay vivienda, en La Paz hay servicios básicos, en La Paz se está construyendo carreteras para vincular y hacer buenos tramos carreteros logísticos para que salgan los productos producidos en cada sector, desde el norte hasta el altiplano de La Paz, todos conjuntos con buenas carreteras y generando industrialización y generando progreso, y por cierto, empezando a desarrollar matrices exportadoras, que ahora es el camino del país, porque nosotros no tenemos que depender de un solo producto, de una sola materia prima. Tenemos que tener muchos, porque la condición internacional así nos los pide, y la condición de los pueblos también nos los pide. Perfecto, asambleísta Silva. Hemos recuperado primero la patria. Hemos recuperado el derecho a la educación y a la salud de los bolivianos. Ahora, como dice el presidente, ¿estamos camino a la industrialización? Sí, es importante. La industrialización justamente hemos empezado con los cítricos. Ahora, en estos momentos no tenemos, por ejemplo, la fábrica de leche en polvo. O sea, es algo elemental. Lo que el presidente tiene que enfocarse es en eso. Ese tipo de industrias para que se pueda industrializar, digamos, la leche en polvo, el ganado. Si hay enlatados, vienen del exterior. Eso deberíamos hacerlo acá. Por eso es importante potenciar todo el norte paceño. Desde ahí, exportar la carne vacuna, carne
porcina, todo ello va a hacer a que se reactive la economía y seamos más estables. En estos momentos estamos bien, pero podemos mejorarlo. El fierro, que también nos falta. Estamos comprando material de construcción del Perú. Y lo otro, tenemos un problema en el combustible. Hay una subvención fuerte. Y yo siempre había peleado, no ahora, yo había peleado desde hace 9, 10 años. La última vez que se nacionalizó fue el 2010 o 11. A partir de ello, seguían entrando movilidades. Y nos hemos conformado en decir que entre a las provincias, pero que no entre a las ciudades. Va a conflictuar, va a haber mucho más trancadera. No era ese el problema. Es de que la subvención de la gasolina es totalmente importante, porque ahí es donde podemos tener muchísimos problemas. Yo creo que en la Cámara de Diputados y senadores eso deberían analizar. Muchos querían nacionalizar vehículos, pero iba a haber una inflación. Usted sabe que el petróleo internacional o el combustible de la gasolina está en casi 8 bolivianos, en precio internacional. En este momento nosotros compramos en 3.74. Y si se da cuenta, ese contrabando al Perú es tremendo. Cisternas salían, ahora no hemos visto. Cisternas compran con $10,000, hacen pasar, lo venden, otros $10,000 de ganancia en un solo viaje. Por eso una vez yo decía, un amigo, yo soy también cisternero. En yacimientos he sido cisternero. Por eso conozco toda la parte petrolera. He sido dirigente de allá. Y un día le digo a mi amigo, un buen cholet, claro, pues si en un viaje gana 9,000, $10,000, ¿cómo lo va a poder? Ahí está. Por eso en el Alto la gente es muy trabajadora. Pero también eso hay que regular, Rubén. Por eso yo en muchas reuniones había planteado, si vamos a hacer, hay que ponerle placas rojas al servicio público. Y los particulares, como era antes, la parte de la década del 80, tenían placas blancas el caso privado, tenían placas rojas el caso de servicio, y la gasolina era subvencionado para el de servicio porque los pasajes no tenían que subir. De esa manera se le puede decir a la ciudadanía tenerle más estable, que no falte nada. Perfecto, Martín, me gustaría que participes en este particular para tener más claridad sobre la subvención del combustible, porque también se dijo que el abastecimiento se garantiza a nivel nacional. Adelante. Primero hay que asentar 3 cosas muy importantes. El tema de las subvenciones en el país son claves para la inyección al aparato productivo. Sin eso no existe aparato productivo. Eso hay que puntualizar y el Estado lo prioriza. 2, tenemos la ley 4910 y 4911. La ley 4910 y 4911 se aboca específicamente al control de que el diésel y la gasolina no vaya a parar en el contrabando, narcotráfico o minería ilegal. Con eso, con esta accionar de la policía, los militares, la ANH y la aduana, se va a lograr confiscar o se va a lograr reinsertar $250 millones a la subvención, rescatar $250 millones de la subvención. Pero el Estado hace algo más interesante aún. Agarra y se vuelve eficiente. ¿Cómo eficiente? Agarra la importación de la gasolina y el diésel y lo hace a través de oleoductos y poliductos, y empieza de la distribución a través de estos conductos. Con esto hemos logrado bajar la subvención un 40% por litro de gasolina. Estamos hablando de que el año pasado se compraba en 10 bolivianos, ahora lo estamos comprando en 6 bolivianos. El Estado el monto que está subvencionando son 2 bolivianos con 70 centavos. Estamos diciendo que hemos bajado el 40% de la subvención, pese a los costos internacionales de estos hidrocarburos. Entonces ahí hay que asentar bien que la mirada del Estado va bajo la eficiencia, y ahí vuelvo a incidir, la logística y la cadena de suministros son vitales para ser eficientes. Cuando importamos un bien como este, en el tema de los hidrocarburos, que es un beneficio que tienen todos los bolivianos por igual, tenemos que ser eficientes buscando la lógica de dónde abaratar los costos.
abartamos los costos, controlando mejor nuestros hidrocarburos, bajando nuestras importaciones y, lo último, instalando plantas de biocombustible, Occidente y Oriente, que nos van a dar 400 millones de dólares más de reducción del gasto público. En total, al año vamos a reducir 1.000 millones de dólares en gasto público y eso nos va a permitir tener una subvención a largo plazo. En el tema del fierro tenemos el Mutum, la siderúrgica se termina en noviembre. Hasta el momento ellos van a producir 200.000 toneladas. El mercado interno de Bolivia son 400.000 toneladas. Entonces 200.000 toneladas se va a usar, se van a quedar en divisas en el país y vamos a dejar de depender de Brasil o de Perú. Con la segunda ampliación del Mutum se espera cumplir todo el mercado nacional, 400.000 toneladas y empezar a hacer láminas y planchas para las exportaciones. Entonces vemos que el Mutum es un ejemplo muy interesante de la industrialización, porque al principio teníamos unas maquinarias que solo producían 7.000 toneladas de hierro para la materia prima. Se ha comprado nuevas maquinarias y van a llegar a 200.000 toneladas, generando 49 millones de dólares. Estamos hablando de que eso es la industrialización y eso va a pasar en La Paz y esto va a pasar en todos los departamentos, porque es la inversión del Estado. Entonces el Estado cumple con la subvención, no hace caso a estas fundaciones que dicen quiten la subvención, quiten esto, que el gasto público. Nos volvemos eficientes y controlamos y ponemos plantas. Y seguimos manteniendo una subvención a largo plazo. Ponemos esta planta y cubrimos el Estado con material a la parte constructiva, a la matriz constructora del país. Entonces creo que esas son las respuestas que tiene el Estado, no solo para La Paz, sino para toda Bolivia. Perfecto, muy gentil, importante esa claridad. Diputado Sandro Ramírez, hace poco el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha señalado que en el país se tiene una inflación, dice, del 0.79%, lo que demuestra la fortaleza de la economía boliviana. Pero al parecer esto no es comprendido por algunos políticos de la derecha particularmente. ¿Qué opina usted sobre este tema? Bueno, tal vez en números no estoy con una cifra exacta de dar. Evidentemente, como nuestro analista, economista Martín va a corroborar, pero es muy importante. Bolivia, lamentablemente, ante aquellos quienes desprestigian la gestión, debemos aclarar, y en esto tal vez me va a corroborar Martín, el tema de decir, ¿no? Los préstamos que hacemos nosotros a través de la Asamblea, se dice que somos el país que tiene más préstamos que otros países. En cifras hicieron conocer claramente que apenas nosotros llegamos al 29% con relación a otros países que superan el 50-60% de préstamos internacionales. Y creo que cuando se habla de economía es muy importante nosotros aclarar en este tema que nosotros como país creo que estamos llevando adelante por un buen camino, con un nuevo programa, ¿no? El programa propiamente de mejorar la economía en Bolivia, de un hombre que conocen en la economía, nuestro presidente Luis Arce, y por supuesto, como ministerios que llevan adelante, es muy importante hacer ese balance de análisis, que nosotros tenemos que ver más allá del hábito que llevamos en porcentajes, que es muy importante, que se debe hacer conocer propiamente en todo el país, ¿no? Entonces, dentro de ello también tiene la gran referencia que nosotros como productores, no solamente de nuestra materia prima, y como hacía mención a los derivados o a los minerales propios que tenemos, no estamos haciendo ese valor de preservar tal vez de que nuestra economía supere aún más todavía los índices que nos hacen conocer desde los diferentes ministerios y propiamente desde un balance económico de análisis que se lleva adelante. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que seguir apostando al desarrollo, pero tomando en cuenta siempre que nuestra materia prima ya no tiene que salir del país. Si no tenemos que nosotros industrializarlo, estoy seguro que así de esa manera vamos a seguir dando cifras que tengan mayor ingreso, mayor presupuesto al Estado, al Tesoro General, para que de esa manera podamos satisfacer la necesidad del pueblo boliviano con las diferentes demandas que tenemos de seguir trabajando y transformando nuestro país.
Perfecto, perfecto. Voy a trasladar entonces la consulta a Martín Moreira para responder esta consulta que hace nuestro diputado, si Bolivia es el país que más préstamos hace, dice en la región. Y yo a la segunda pregunta, Bolivia está entre los países del mundo con menor deuda pública y claro, ahí inmerso el Departamento de La Paz. Voy con las dos consultas para ti. En primer lugar hay que identificar nuestra deuda, ¿no? Tenemos una deuda exterior, una deuda externa que llega a los 13.225 millones de dólares. En porcentajes es 29.2%. Ahora, el 2020 teníamos una deuda de 11.000 millones de dólares y era más o menos en porcentajes 32,5% con relación al Producto Interno Bruto. Ahora, muchos analistas dicen, no, pero ha subido 3.000 millones de dólares, que Bolivia está endeudada. Al contrario, estos créditos que nosotros adquirimos de diferentes fuentes de financiamiento nos priorizan para generar divisas y generar crecimiento en el país. Por eso tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto a 44.000 millones de dólares. Mientras más crece nuestro Producto Interno Bruto, nuestra deuda disminuye. Por eso la relación deuda y crecimiento del Producto Interno Bruto es de menos 0,1%. Es decir, que nuestro Producto Interno Bruto, nuestro crecimiento crece más Bolivia y nuestra deuda se achica porque estamos realmente fortalecidos. Por eso Bolivia ahora es un país que goza del crédito de muchas financieras, de muchas entidades. Somos parte, por ejemplo, de Fonplata por el Río de la Plata. Ahí nos prestan dinero para temas estructurales de inversión en infraestructura. Todo lo que es la conexión energética que tenemos de la venta de energía argentina, lo hemos construido con una inversión de Fonplata. Esta inversión, este crédito que nos dio Fonplata, ya nos está generando divisas al país y nos está produciendo crecimiento. En ejemplo, cada boliviano, para tener algo en la vida, se tiene que prestar dinero de este sistema financiero que tenemos, que está muy robusto, por cierto, y para poder conseguir nuestra casa, nuestro auto, o poder pagar un fideicomiso para nuestro hijo para que estudie en la universidad. Entonces hay muchas metas, pero esto lo logramos a través de préstamos y luego lo pagamos con nuestro trabajo, con el trabajo que existe en nuestro país. Lo mismo pasa con las industrias. Antes de empezar cada año, ellos se prestan un capital de operaciones para que ésta funcione, para tener la liquidez y tener a fin de año el producto y poder venderlo. Lo mismo pasa con los países. Los países tienen que prestarse dinero para generar condiciones en inversión y esta inversión generar divisas, y eso es un préstamo bueno. Ahora, en la segunda parte, el gasto público en Bolivia, el gasto público en Bolivia, estamos en el quinto puesto. Estamos hablando que estamos con un porcentaje del 46% sobre lo admitido, que según la CAF es 50% y según algunas analistas europeas es el 60%. Pero recordemos que este gasto público, el 2019 era 36%. Del 19 al 20 ha subido 9 puntos porcentuales, ha llegado al 45%. Y yo me detengo un momento y digo, en ese año donde ha reinado un golpe de Estado, ha habido un gobierno que ha manejado muy mal la economía, ha subido 9% el préstamo, el crédito, la deuda pública, ha crecido un 9% la deuda pública, pero ni siquiera nos han dado las pruebas gratuitas gratis, ni siquiera han conseguido los ítems, ni siquiera han ampliado los hospitales, pero sí ha crecido la deuda pública. En 3 años de gobierno de Luis Arce, solo ha crecido 1% la deuda pública y hemos llegado al 46%. Y ahora esta deuda pública empieza a bajar con medidas como les comenté, el tema de la gasolina, el tema del diésel, las mejoras logísticas. Entonces vamos viendo que el Estado en sí se preocupa por el gasto público, se preocupa por obtener créditos que generen inversión y generen divisas. Estamos en un buen camino macroeconómico y por ende estamos en un buen camino microeconómico. ¿A qué me refiero? Cuando la macroeconomía funciona, el dinero baja directamente a las financieras, la gente puede prestarse dinero, pagar sus deudas, se pueden pagar los servicios y generar economía. Eso es lo que tenemos ahora.
Perfecto, hemos llegado al final del programa Dialogando con el Pueblo. Quiero agradecer a Martín Moreira, nuestro analista economista, agradecer también al diputado Sandro Ramírez y, como no, agradecer a Mario Silva Cayo, presidente de la Comisión Legislativa, Jurídica y Régimen Electoral de la Asamblea Departamental de La Paz. Les invitamos a ustedes a continuar con la programación. En el curso de esta jornada habrá importantes actos que se van a desarrollar, como el solemne acto de sesión de honor de la Asamblea Legislativa en homenaje a los 214 años de la gesta libertaria de La Paz, con presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Amigos oyentes, ustedes han sido muy gentiles por prestarnos su atención, y que viva La Paz. Que viva. Dialogando con el Pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.